Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Castro, soy médico veterinario y el docente que va a estar a cargo de estas dos cátedras de equino en el ramo de seminarios de integración profesional. Les pido por favor que me confirmen si está escuchando bien, si la cámara se ve bien también. Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Perfecto, Camila, muchas gracias. De nada, no se preocupe. Gracias. Recuerden que, bueno, primero que todo, para empezar bien, deseándoles que se encuentren bien junto a sus familias en medio de esta contingencia sanitaria y felicitarlos también por que a pesar de todas estas dificultades de movilización y de actividad, han sabido darle continuidad a su semestre, a sus estudios, y nos tocó así nada más. Estamos todo el mundo en esta situación, así es que tenemos que saber así que la parte sanitaria o la parte de salud es lo más importante, así que de verdad espero que junto a sus familias no los haya afectado tanto esta situación. Y segundo, comentarles que el ramo de seminario integrativo profesional es una instancia bien avanzada en la malla curricular. Ustedes son alumnos que ya han recibido académica previa, han pasado por ramos que les dan una base de conocimiento ya en cuanto a fisiología, fisiopatología, enfermedades, y por lo tanto tienen herramientas como para enfrentarse a casos reales ya. ¿Ya? Con esto no les quiero decir que, entre comillas, digamos que están listos ya para el ejercicio de la profesión, pero sí tienen las herramientas para empezar a desarrollarla. Cuando uno egresa, cuando uno acaba de egresar, y esto nos pasa a todos, uno siente que sabe poco, pero en realidad lo que ha hecho poco es ponerlo en práctica. Se van a dar cuenta que en la medida que vayan enfrentándose a casos clínicos reales, los conocimientos van a ir aflorando, porque los conocimientos están, solo falta ponerlos en práctica y aplicarlos. Y junto con aplicar los conocimientos duros, digamos, que es información concreta que se ha entregado en clases, hay que empezar a desarrollar el criterio profesional. Ya, no basta solo con saber una temática, sino que también es necesario saber cuándo aplicarla, o cómo aplicarla, o cuándo recomendar modificaciones a esa recomendación. Es cierto este concepto que hemos escuchado en otras instancias, que dice que lo que nosotros estamos tratando no son enfermedades, sino que son pacientes. Y sobre todo esto aplica para el área equina, para la medicina en general, pero para el área equina tiene una connotación especial, porque una misma patología podría presentarse en distintos individuos. Y dependiendo de la situación de ese individuo, situación deportiva, situación etaria, situación fisiológica, situación sociocultural, incluso de sus propietarios, ese mismo individuo, ¿cierto?, va a requerir distintas recomendaciones. ¿Ya? No puedo tratar de la misma forma, pongamos un caso que es sencillo, una bronquitis, ¿ya?, de un ejemplar neonato que de un ejemplar añoso, o de un ejemplar sin sangre de carrera, o un ejemplar corralero. ¿Ya? No se enferman incluso de lo mismo. ¿Ya? Su disciplina deportiva los predispone a ciertas enfermedades. El contexto sociocultural de los propietarios también va a influir en la forma en que nosotros debamos abordar esa situación. Ya, con esto les estoy diciendo que es necesario entonces evaluar
el contexto de cada paciente para luego indicar una ruta diagnóstica, una ruta terapéutica. Lo importante es tener claros los principios terapéuticos, es decir, cómo llegar a un diagnóstico. Y una vez que tengamos ese diagnóstico, tener claros los principios terapéuticos, que significa cuáles son las piedras angulares o los puntos más importantes para tratar ese ejemplar. Teniendo claros los principios terapéuticos, podemos hacer adecuaciones de acuerdo a la realidad de cada paciente. Ya, yo les voy a mostrar algunas placas que resumen un poco esta situación. Otro punto importante que quiero tratar es el hecho de que al estar ustedes casi egresando ya, y ya habiendo recibido una información base, que son los ramos que han a lo largo de estos años, en estas instancias finales, uno como docente, lo que esperaría más bien es verlos a ustedes cómo se están desenvolviendo y poder corregir pequeños detalles que siempre van a quedar, incluso después de egresados, siempre quedan algunos pequeños detalles que uno tiene puliendo. Por eso es que recuerden que estamos estudiando acá científica, que es fundamental la actualización permanente. Las temáticas y los conceptos van cambiando en medicina veterinaria. Es una carrera científica, biológica, que lo que era asumido como una realidad hace 10 años, hoy no lo es así. Por lo tanto, es responsabilidad de cada profesional el mantenerse actualizado. Y ustedes como estudiantes tienen la responsabilidad también de ser parte importante, o sea, tener un rol activo en su propia formación académica. Nosotros como docentes nos comprometemos a pasar un programa que está estipulado en los documentos que pueden encontrar también en la página de este curso, pero es fundamental que ustedes tomen un rol protagónico y sobre todo estas actividades online. Esto significa que aquí vamos desarrollando algunos casos clínicos que les tengo preparados. Ustedes vayan tomando la palabra, ya sea a través del chat o activando sus micrófonos, pero más que presentarles yo un caso clínico, me interesa saber cómo ustedes abordarían ese caso clínico. Y de hecho, es uno de los objetivos de este ramo, es enfrentar al alumno a situaciones reales, complejas, que podrían generar alguna complicación desde el punto de vista ético o una realidad país, y saber cómo la abordarían ustedes considerando las distintas aristas. Como les decía, una misma problemática o una misma enfermedad puede tener distinta connotación dependiendo de qué ejemplar la esté padeciendo. O si se trata de un caso puntual dentro del plantel, o es todo el plantel que está afectado, o si se trata de un potrillo, un añoso, o un deportista, o un ejemplar de tiro, de trabajo. Todas esas variables, entonces, hay que considerarlas una vez que uno está en terreno. ¿Ya? ¿Cuántos hay? 31 personas, buen número. La lista indica que son 43. Así es que buen número como para empezar a verlo. Las placas que les tengo preparadas. Voy a compartirles pantalla. Cuando digo que es necesario hacer una interacción, y les pido que utilicen el chat o abran sus micrófonos, me estoy refiriendo a que en cualquier momento de mi exposición, cuando yo les pida una opinión, de verdad, háganlo. ¿Ya? Si se equivocan, de verdad no importa, no hay una nota en juego en este caso, así que participen, si se equivocan, no importa. Es mejor equivocarse aquí en esta instancia que equivocarse afuera. Aprovechemos esta instancia académica para avanzar, esclarecer algunos conceptos y ver cómo nos desenvolveríamos en terreno ante estos casos reales que les voy a presentar. Voy a compartir pantalla ahora.
Un momento. Confírmeme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, como les digo, en el momento que lo consideren necesario, ya de esa forma nos vamos, mejor activen su micrófono y me hacen la pregunta o comentario, ¿ya? También puede ser el chat, pero mientras yo les estoy compartiendo mi pantalla, no veo el chat, solo escucho cuando entra un mensaje. Entonces, tendría que minimizar mi pantalla, ir al chat, leerlo, entonces preferiblemente a través del micrófono. Este micrófono, bueno, utilice el chat, pero ojalá podamos comunicarnos a través del micrófono. Lo que yo estoy proyectando ahora es una página que simplemente resume lo que ustedes ya deben conocer, lo han recibido en el ramo de tecnología sobre todo, que indica el protocolo de aproximación al paciente, que debe ser ordenado. El que sea ordenado es que uno vaya levantando información progresiva, de lo general a lo particular, y levantar toda la información posible, porque mientras más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo acceder a esa información? Primero, a través de una anamnesis. Y lo que es la anamnesis simple es una etapa inicial de la aproximación clínica en que a preguntas nosotros tratamos de contextualizar un paciente y contextualizar un caso clínico. Este paso inicial es crucial para poder justamente, entre comillas, digámoslo así, rayar la cancha y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el ambiente que está experimentando este ejemplar? ¿Cuáles son las características de este ejemplar? ¿Es un neonato? ¿Es un ejemplar viejo? ¿Es una yegua preñada? ¿Una yegua seca? ¿Es un ejemplar de deporte? ¿Es un ejemplar de tiro? ¿Es un ejemplar que está en descanso o está en deportivo? ¿Es un ejemplar? Contextualizamos al paciente a través de preguntas. Luego de contextualizar al paciente, contextualizamos la situación clínica a través de definir si es una situación puntual o se ha presentado otras veces, si ha recibido tratamiento, qué resultado ha tenido ese tratamiento, desde hace cuánto se presenta esta patología, se presentó en forma abrupta o fue progresando paulatinamente, hay otro ejemplar que presenta esta enfermedad en el plantel. Situaciones como esa, entonces, nos permiten contextualizar tanto el ambiente como también la misma patología. La anamnesis, entonces, es una instancia fundamental que deben obligarse a realizar. El hacer una buena anamnesis ya nos permite tener una idea vaga todavía, pero una idea de qué podría estar ocurriendo. En la anamnesis uno tiene acceso a el interés del propietario, es decir, con una simple pregunta de ¿a qué trae este animal? ¿O qué le llama la atención? Vamos a saber entonces cuál es el requerimiento del propietario, cuál es la problemática que él quiere solucionar y por qué los llamó a ustedes. Es importante saber eso, porque es importante dar respuesta a la inquietud del propietario. ¿Ya? Ustedes tratan la condición clínica que a ustedes les preocupa, pero no le dan respuesta al requerimiento del propietario. El propietario se va a quedar con la sensación de que su inquietud no fue resuelta. ¿Ya? En cambio, si ustedes tienen certeza o pueden identificar con claridad cuál es el motivo de consulta del propietario, que puede que no tenga ninguna base clínica ni ninguna importancia en realidad clínica, pero es lo que a él le interesa resolver. Entonces, ustedes pueden hacer un tratamiento integral, una atención integral al paciente, pero preocúpense siempre de responder la inquietud del propietario. ¿Ya? Esa es una recomendación. ¿Ya? Dejar al propietario, en definitiva, tranquilo, con la sensación de que su inquietud fue resuelta.
La anamnesis entonces también nos va a condicionar los siguientes pasos que vamos a ir tomando, ¿cierto? El anamnesis entonces puede identificar si el motivo de consulta es más bien respiratorio o digestivo o musculoesquelético, o quizás simplemente el motivo de consulta es: doctor, traigo este animal porque ya no corre como corría antes, o tiene una intolerancia al ejercicio. ¿Ya? ¿Lo ha visto toser? No. ¿Las bostas están líquidas? No. ¿Decaído? No. O sea, simplemente consulta a un médico veterinario porque su ejemplar ha disminuido su rendimiento deportivo. El ejemplar no presenta ninguna otra condición o signología patológica, sino que el motivo de preocupación del propietario es que el animal ya no corre como corría antes. Esos son casos más complejos porque involucra un abordaje integral de todos los sistemas fisiológicos. Cualquiera de los sistemas fisiológicos podría repercutir en el rendimiento deportivo de un ejemplar. Así es que cuando el motivo de consulta es tan vago como ese, el caballo ya no responde deportivamente como lo venía haciendo, es necesario hacer un abordaje respiratorio, musculoesquelético, cardiovascular, digestivo, buscando la causa del por qué el ejemplar se siente no a gusto, digamos, y que eso disminuye su rendimiento deportivo. Una vez que hemos contextualizado el paciente, una vez que hemos contextualizado también el motivo de consulta, es necesario continuar con el abordaje clínico pasando al segundo nivel, que es la inspección visual. Y cuando hagan inspección visual, ¿ya?, como recomendación, hagan inspección visual. O sea, paren un rato, miren al caballo o a la yegua, hagan una inspección en 360 grados, es decir, verlo de adelante, de al lado, desde atrás, del otro lado, ¿cierto? Y no toquen, sino que simplemente miren. Y más que mirar, lo que yo les pido es observar. Es una diferencia, ¿cierto? Observar, es decir, analizar lo que se está mirando, poner énfasis en las manifestaciones que salten a la vista. Y tener cuidado también porque no siempre la opción más notoria es la real de la patología. Si nos dejamos llevar por lo más notorio, vamos a estar usando la visión de túnel. ¿Ya? Caso tipo, un ejemplar que tiene una herida sangrante. Salta a la vista, ¿cierto? Es lo primero que vemos, y si nos abocamos solo a tratar la herida sangrante, vamos a estar perdida, no un paciente. Probablemente ese paciente tiene tal cantidad de sangre que está en riesgo de un shock hipovolémico, pero no lo advertimos porque simplemente es la herida. En cambio, si hacemos una inspección visual correcta, vamos a poder estimar si el ejemplar está decaído, si el ejemplar tiene signos de hipo o de deshidratación. Vamos a poder estimar si el ejemplar está excitado. Vamos a poder ver si tiene otras heridas. ¿Ya? No nos vamos a dejar llevar por lo más llamativo. Obviamente que vamos a dar respuesta a eso más llamativo, pero mi llamado era a no desestimar la otra información que podemos acceder también. En la inspección visual también pueden surgir otros requerimientos, ¿ya? Como por ejemplo complementar el motivo de consulta. Quizás el propietario consultaba por algo muy puntual, pero en la inspección visual podemos recomendar también la necesidad de otra atención para ese ejemplar. Podemos también contrastar la anamnesis. En la inspección visual uno puede darse cuenta si la anamnesis fue fidedigna o no. Si el motivo de consulta es una herida, por ejemplo, y la anamnesis ante la consulta de ¿cuándo se hizo esta herida? Le dice, hace 3 días, y vemos la herida, y es una herida que está ya con una cicatrización activa, que está infectada, incluso tiene larvas de mosca, una miasis. Obviamente nos mintieron, esa herida no tiene 3 días. Entonces la inspección visual también permite contrastar o darle mayor validez a la anamnesis. En la inspección visual pueden saltar tecnologías a la visión, o sea, podemos reconocer que hay una dificultad respiratoria,
o podemos reconocer que hay una mala condición corporal, baja condición corporal, o podemos ver cómo el pelaje está hirsuto, o hay alopecias, o podemos ver descargas nasales, o podemos ver cómo come el animal, si come, mastica, saliva, traga sin dificultad. En realidad podemos ver mucha información que nos va a hablar de la normalidad o de la anormalidad de algún factor fisiológico y que puede entonces orientarnos a tomar el siguiente paso, que es la inspección clínica propiamente tal, donde ya podemos tocar a un animal. Y al tocarlo, entonces, vamos a estar contrastando la anamnesis, también la inspección visual. Al tocarlo, entonces ya podemos echar mano a, básicamente, o inicialmente, determinar que el ejemplar está compensando. Es decir, evaluando todas las variables fisiológicas que conocemos, temperatura, tiempo de higiene capilar, color de las mucosas, frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, frecuencias digestivas. Hacemos una evaluación general simplemente para determinar si el ejemplar está compensando o está fuera de los rangos fisiológicos. Y hoy en inspección clínica vamos a hacer las pruebas específicas también, dependiendo del sistema fisiológico que estén evaluando. Si es musculoesquelético, entonces ya hacen las pruebas de flexión forzada, el trote, la evaluación estática, la evaluación dinámica. Si es respiratorio, sabemos que existe el oxígeno o la evaluación del soplo tubárico, el murmullo vesicular. Tenemos entonces herramientas en la inspección clínica que evalúan específicamente un sistema fisiológico. Una vez que hemos hecho anamnesis, inspección visual e inspección clínica, ya debiéramos tener un poco más claro las posibles causas patológicas. Ya debiéramos haber descartadas y asumido otras. Al finalizar la anamnesis, la inspección visual y la inspección clínica, debiéramos tener por lo menos unos 3 prediagnósticos. Cuando uno habla de una lista de prediagnósticos, tienen que esforzarse a confirmar o a descartarlo. Es decir, si tengo 3 posibles diagnósticos, debo solicitar los exámenes complementarios necesarios para poder asumir o descartar uno de ellos hasta quedarme con uno solo. Al tener un diagnóstico certero, entonces puedo continuar con la siguiente, que es un tratamiento y un pronóstico. Cuando conformamos entonces nuestro prediagnóstico, tenemos que recurrir a los exámenes complementarios y determinar si voy a necesitar una ecografía, o una radiografía, o una endoscopía, o exámenes de clínica sanguínea, de química sanguínea, para poder finalmente llegar a un diagnóstico. Esto mismo se los preparé yo en unas pequeñas diapos antes de pasar a los casos clínicos. Díganme, por favor, activando los micrófonos, ¿qué diferencias ven entre la imagen de la izquierda y la derecha? Salta la lista, pero necesito, por favor, que me las comenten. Condición corporal, la postura, también el silencio. El pelaje, el surto. El pelaje, la postura, fíjense en la posición de la cabeza. El de la izquierda tiene la cabeza abajo, incluso. En cambio, el de la derecha tiene su cabeza erguida. Es un estado de ánimo. ¿Ya? El salta a la vista también, ¿cierto? Condición corporal, decía una de las compañeras, salta a la vista también. ¿Ya? Esto también la postura de las patas. Ya, la postura de las patas, estas se ven bastante bien tonificadas, aquí hay como una postura más letárgica, y también nos está hablando del ambiente que pudo haber estado experimentando este ejemplar. Aquí se nota que no hay cuidado, aquí se nota que hay mucho cuidado, ¿ya? Por parte de un propietario. Bien, es lo que salta a la vista, ¿cierto? Pero yo abajo también puse varias otras variables que podrían ser evaluadas en la inspección visual. La actitud del pelaje, si está sudando o no, que podría dar cuenta de
manifestaciones de dolor, si la deambulación presenta alguna cojera o no, si tiene heridas, si hay masas tumorales, cómo están los aplomos, cómo orina, normal o con dificultad. Visualizar también la condición de su bosta, si está con buena consistencia o está líquida, cómo está respirando este ejemplar, presenta disnea o no, qué tipo de disnea es, presenta secreciones en sus hollares, qué tipo de secreciones son, mucosas, serosas, sanguinolentas, serosanguinolentas, purulentas, y no hemos tocado al paciente, solo estamos mirando, y mirando entonces, observando, ya podemos tener algunas ideas muy vagas todavía, porque estamos recién iniciando el abordaje clínico, pero ya son ideas que me permiten poner atención en áreas determinadas. Presenta edemas este ejemplar. ¿Y dónde están ubicados esos edemas? En la región mandibular, en las patas, presenta edemas en zonas bajas. ¿Ya? Solo mirando entonces un ejemplar con edemas, ¿ya? Y con posibilidades de equivocarme, pero uno ya podría decir, es probable que este caso sea cardíaco. Los trastornos cardíacos generalmente generan edemas, ¿ya? Solo mirando entonces uno ya puede hacerse una idea, muy general todavía, pero hacerse una idea de las posibles causas que estén ocurriendo. Si encuentro un ejemplar edematoso y además con un perímetro abdominal aumentado, probablemente esté presentando una ascitis además. Es decir, es un paciente que está extravasaando líquidos en forma sistémica, generalizada. Con mayor razón pensaría en algo cardíaco. Es probable que esté ocurriendo. Disneas, ya lo comentábamos. Disfagias, si tiene dificultades para tragar, para comer. Epíforas, lagrimeos, ¿cierto? Cialorreas, salivaciones. Distribución del peso de sus patas, ¿cierto? Si apoya su peso en los 4 miembros o mantiene un miembro en elevación. Y solo estoy mirando, ¿ya? La condición de su cola. Recuerden que hay colas que aparecen con los pelos cortados o desordenadas, ya que probablemente ese ejemplar se esté rascando en un cerco, o sea, podría estar parasitado. Y solo he mirado, ni siquiera he tocado a este caballo, y ya podemos tener una idea general. Esta es la misma progresión que ustedes debieran escribir un caso clínico, ¿ya? Y explicar cómo finalmente llegaron a pensar de que cierta patología puede ser considerada en los prediagnósticos, porque cada una de estas señales le está abriendo una ruta diagnóstica a tomar, ¿ya? Cada una de estas señales entonces va generando el camino a seguir hasta llegar a un diagnóstico. Una vez que miraron entonces y observaron, entonces ahora vamos a tocar. Y al tocar entonces yo les decía que lo primero es determinar que el ejemplar esté compensando, evaluando las variables fisiológicas, color de las mucosas, tiempo lleno capilar, pliegue cutáneo, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, frecuencias digestivas. Y eso nos va a permitir decir si el ejemplar está dentro de los rangos fisiológicos o si salió de los rangos fisiológicos. Obviamente, si se salió de los rangos fisiológicos, algo está ocurriendo, algo está manifestando ese ejemplar. Una vez que hemos hecho entonces la anamnesis, inspección visual y inspección clínica, ya debiéramos tener nuestros prediagnósticos. Y para quedarnos con uno de ellos, tenemos que echar mano a los exámenes complementarios. Estos son los más frecuentes que se obtienen o a los que recurre en clínica equina, ¿cierto? Variables sanguíneas, endoscopía, cultivos bacterianos, radiografías, ecografías. ¿Cuáles vamos a usar? ¿Los usamos todos? ¿Usamos algunos? La respuesta debería ser, tendríamos que usar los necesarios para asumir o descartar los prediagnósticos que nos hemos establecido. ¿Ya? Y también puede ser por el tema del régimen, por económicamente quizás consideran. Esa variable es importante y yo la iba a abordar
porque recuerden que los casos clínicos que les va a tocar abordar van a estar contextualizados en un ambiente sociocultural también, ¿ya? Pero, una recomendación, siempre soliciten los exámenes complementarios que corresponda solicitar. Es decir, no se queden con la duda de, pucha, ¿estará fracturado o no? El propietario no puede pagar una radiografía, me voy a quedar con la duda. Ustedes recomienden lo que haya que recomendar y será el propietario el que les diga si puede pagarlo o no. ¿Ya? No se adelanten ustedes tratando de cuidar el bolsillo del propietario. Se los digo porque me tocó, sobre todo cuando recién egresé, enfrentar una situación como esas, y yo cometí ese error de decir, esto es muy caro para este propietario, ¿ya? Quizás prejuiciosamente, ¿ya? Esto es muy caro para este propietario, no se lo voy a recomendar. Después me enteré que el propietario perfectamente podría haber pagado ese. Entonces permitan que el propietario les diga si puede o no acceder a ese examen complementario. Pero si el examen complementario es necesario para llegar a un diagnóstico, tienen que solicitarlo. Si el propietario les dice, doctor, no puedo pagarlo, y puede ser, es una realidad, entonces ahí ustedes tienen que comentarle al propietario, pero es necesario. Si no lo puede pagar, yo lo entiendo, ¿cierto? Realidad socioeconómica distinta, pero no vamos a llegar al diagnóstico. Y como alternativa podemos recomendar un tratamiento, dejando muy en claro que es una alternativa al tratamiento ideal. Es un tratamiento que se está iniciando sin tener toda la información disponible. Y que por lo tanto el resultado podría no ser el óptimo. Pero la responsabilidad en ese caso es del propietario. Él no quiso acceder al examen complementario y le estaban recomendando. No sé si se entiende la idea o quieren complementar esa idea. Coméntenme eso. O sea, sí. Sí se entiende la idea, profe. ¿Se entiende? Sí. No cometan el error que yo cometí, ¿ya? Que es adelantarse a las posibilidades de un propietario y uno filtrar el examen complementario que va a solicitar pensando que el propietario no lo puede pagar. Permitan que él les diga si puede pagarlo o no. Lo que ustedes tienen que hacer es recomendar lo que corresponde, el óptimo, siempre apuntar al óptimo. ¿Ya? Una variable importante en esta situación es, no podemos pedirlos todos. Estos son los que están a disposición, ¿cierto? O sea, si fuese necesario pedirlos todos, los vamos a pedir. Pero lo que voy es, no vamos a hacer al revés. O sea, no esperen que el examen les abra un camino, sino que utilicen el examen para descartar el camino que ustedes ya piensan que podría ser. Lo pongo en un ejemplo. Si ustedes no tienen muy claro la patología a la que están enfrentándose, y por lo tanto piden todos los exámenes posibles, pensando que uno de ellos le va a dar algún indicio para continuar con una ruta diagnóstica, podría ser una situación real, ¿ya? Pero ahí estaríamos solicitando exámenes que quizás no son necesarios y estaríamos haciendo un gasto innecesario al propietario. Cuando uno pide todos los exámenes posibles, en realidad no le quedó muy clara la anamnesis, ni la inspección visual, ni la clínica, y está esperando que uno de esos exámenes les entregue algún indicio, alguna señal que les diga aquí está la patología. Lo ideal sería ir estrechando cada vez más la ruta diagnóstica, que la anamnesis ya les permite descartar algunas patologías, que la inspección visual les permite descartar algunas otras, y el abordaje clínico les permite descartar algunas otras. Llegar a la situación posible de decir, por ejemplo, aquí está el problema de esta cojera, por ejemplo, en el nudo de la mano derecha,
Y es un problema más bien articular, más muscular, perdón, no muscular, articular, de tejido duro. Entonces, ¿qué alternativas me están quedando? ¿Voy a pedir una endoscopía? No. ¿Voy a pedir una química sanguínea? No, porque el tema ya es más bien articular, de tejido duro. No quiero saber cómo están las enzimas musculares. ¿Voy a pedir un cultivo bacteriano? No, no tiene sentido. ¿Voy a pedir radiografía? Sí, tiene que pedir radiografía. ¿Voy a pedir una ecografía? Probablemente le sirva la ecografía también. Por lo tanto, de estos 5 posibles ya me quedo con solo 2. ¿Ya? Ahora, si van a pedir un examen complementario, es necesario que sepan cómo interpretarlo. De lo contrario, también sería hacer incurrir en un gasto innecesario al propietario. Si voy a solicitar una radiografía, tengo que saber qué vistas radiográficas son las mínimas necesarias para evaluar esa articulación del nudo. Si voy a hacer una ecografía de nudo, tengo que saber cómo interpretar las estructuras que voy a encontrar ahí y cuándo las voy a reconocer como normales o patológicas. ¿Ya? Si ustedes solicitan un examen, una química sanguínea, por ejemplo, y no saben interpretar correctamente los resultados del perfil bioquímico, entonces no va a ser de utilidad ese examen complementario. La real utilidad es cuando uno toma el resultado y lo sabe interpretar y puede determinar si está normal o está patológico, qué área del perfil bioquímico está alterada, si está muy alterada o poco alterada, y qué repercusión fisiológica o patológica tendría eso. ¿Ya? Lo mismo con la endoscopía, tenemos que saber cuáles son las imágenes normales o alteradas en la endoscopía. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Qué exámenes complementarios van a solicitar? Los necesarios para asumir o descartar los prediagnósticos que ya se han conformado. ¿Ya? Y prepararse también para saber cómo interpretar esos resultados. ¿Comentarios antes de pasar a algunos casos clínicos? ¿Quieren complementar la idea? ¿Alguna temática que yo no haya tocado y que ustedes consideren importante? No, profe, todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora es cuando yo les voy a pedir que activen sus micrófonos y me vayan comentando. Este es un caso real, ¿ya? Es un caso que me tocó ver hace un tiempo. ¿Qué salta a la vista? Lo que sea, aunque tenga o no relación con el caso clínico que finalmente vamos a ver, pero ¿qué me podrían decir de este ejemplar? La postura. No está como en la imagen del caballo anterior, en donde hacía la comparación con la cabeza más erguida, si se puede decir. Bien, bien. La cabeza no está erguida, la cabeza está a la altura de la cruz, ¿ya? En la posición de la cabeza con respecto a la cruz, dice, ¿perdón? Puede que esté asustado por la posición de la oreja. Ya tiene unas orejas, ¿cierto? Que está como buscando información en el entorno, bien también. Después le voy a poner un video, y no va a quedar mucho más claro. Pero la posición de la cabeza dice bastante con respecto a la altura de la cruz. Un ejemplar que está cómodo en su ambiente, no siente ningún tipo de viento, su cabeza va a estar erguida por sobre el nivel de la cruz. La cruz me refiero a esto. ¿Ya? Nivel de la cruz cuando sienta una depresión moderada y va a estar bajo la cruz cuando la real incomodidad o depresión. Entonces la postura de este ejemplar efectivamente llama la atención. ¿Cierto? ¿Qué me podrían decir de su condición? Quizá un poco baja, la verdad no, en caballo no sé bien. Podría ser Fíjense que se ven las costillas ahí, ¿ya? Eso no hay una cobertura de grasa elevada, se ven las costillas ahí, ¿ya? Pero en términos generales,
todos sus contornos se ven bastante redondeados, en ningún caso está en estado caquéctico, en ningún caso está bajo condición corporal. Yo diría que está en las medianías de la condición corporal, de la tabla de condiciones corporales. ¿Ya? Fíjense cuando le pongo play. ¿Algo que le haya llamado la atención? La respiración. Hay una alteración respiratoria. La respiración, efectivamente. ¿Qué pasa con esa respiración? Es abdominal. Posto abdominal. Ahí va de nuevo. Fíjense los hollares también, cómo dilata los hollares. Respiración costo abdominal. ¿Hay disnea aquí? ¿Qué cosa, profe? No, con la gallina. ¿Disnea? ¿Hay disnea? Sí, profe. Sí, Hay disnea. Hay disnea, porque la definición de disnea simplemente es dificultad respiratoria, por la causa que sea. Pero le cuesta respirar, por lo tanto sí hay disnea. ¿Ya? Si somos un poco más detallistas, nos damos cuenta de que le cuesta más botar el aire que ingresar el aire. Por lo tanto es una disnea expiratoria. Le cuesta más bien botar el aire. Fíjense, ahí está el resumen. Es un macho de 7 años, pura raza chileno, que presenta tos y dificultad respiratoria intensificada después del ejercicio. Hay una intolerancia al ejercicio y ese es el motivo de consulta. El doctor está persiguiendo, ¿cierto? Y se cansa o queda cansado, le cuesta recuperarse después del ejercicio. ¿Cómo proceder entonces? Ese es el motivo de consulta inicial. ¿Qué harían? ¿Ocultarlo? Ya. Vamos entonces desarrollando el protocolo de abordaje clínico. Y por lo tanto, lo primero es inventario. Habría que preguntarle cómo hace así, qué edad tiene. ¿Ya? Bien, ¿cierto? El propósito del caballo también, para que vean si está castrado o no, dónde duerme, no sé. Cuando conforman la anamnesis, bueno, en realidad la anamnesis son preguntas que buscan información. La anamnesis debe tener un filtro de preguntas. No podemos hacer las preguntas y estar un día entero preguntando. Tenemos que tener un límite de tiempo, ¿cierto? Que no ha estado, pero yo les diría en 10 minutos, tener un buen historial clínico de un paciente. Hay que seleccionar las preguntas que voy a utilizar. Y para saber seleccionar las preguntas, es que tienen que preguntarse ustedes. La respuesta que me van a dar, ¿servir o no para seguir avanzando en la aproximación clínica? Toda pregunta va a tener una respuesta, pero la idea es que hagamos preguntas cuyas respuestas me sirvan para asumir o descartar alguna sospecha, para que me ayuden a contextualizar el clínico. ¿Ya? Así es que si ustedes van a hacer una pregunta, primero cuestionense ustedes mismos la respuesta que me va a generar esta pregunta. ¿Me va a servir? Si les va a servir, entonces hay que hacer esa pregunta. Pero si se dan cuenta que en realidad los va a dejar donde mismo, mejor no hacer esa pregunta, porque en realidad va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, consulten la anamnesis pensando en la calidad de respuesta que pueden recibir. ¿Ya? Eso es para todo, no solo para estos casos respiratorios. Y así van a poder entonces ir depurando la anamnesis. ¿Qué les interesaría saber entonces este ejemplar? Sí, que está vacunado. Si está vacunado, ¿ya?
vamos por parte. Está buena esa pregunta, si está vacunado. ¿Por qué te interesa saber si está vacunado? Porque podría ser Ahí, influenza. Perfectamente, ¿cierto? Tenemos que saber su manejo sanitario para descartar alguna de las posibles trastornos infecciosos, y entre ellos está la influenza, ¿ya? Pero se van dando cuenta que el ramo se llama seminario integrador. Ya estamos integrando información. Si uno va a preguntar, ¿está vacunado? El propietario les puede decir, sí, está vacunado. ¿Y nos vamos a quedar tranquilos con eso? Para quedar realmente tranquilos, tenemos que saber con quién. No, hay que saber y contra ¿Cuáles qué. son las vacunas? Exacto. ¿Y cuáles son las vacunas que se ocupan normalmente en nuestra realidad del país? Y si las puso todos los años o no. A lo mejor vacunó hace 10 años. ¿Ya? Bueno, el caballo tiene 7 años, no puede haber vacunado hace 10 años. Pero a lo mejor vacunó hace 2 años y la temporada pasada no vacunó. Entonces hay que ir siempre, ojalá, a no quedarse con dudas. ¿Ya? Incluso algunos propietarios confunden los conceptos y piensan que la vacuna puede ser una inyección cualquiera, una antibiótico terapia, aplicación de minerales o vitaminas. Muchas veces no conocen el concepto de la vacuna propiamente tal. Entonces hay que ir un poco más allá y preguntar, ¿vacunó? ¿Contra qué vacunó? ¿Y cuándo vacunó? ¿Ya? Solo para no quedarnos con dudas. ¿Qué otra cosa les gustaría saber de este ejemplar? Bueno, este ejemplar sí contaba con las vacunas. En cáncer, rinoneumonitis, influenza equina y gurma. Son las enfermedades para las cuales hay, con las que se vacunan. ¿Hace cuánto tiempo está así? ¿Cuánto lleva? Sí, lleva por lo menos 2 meses ya. Y ha ido aumentando en forma progresiva. ¿Ha tenido otra consulta médica con otro veterinario y cuándo fue? Sí, ese dato es fundamental, siempre pregúntenlo. ¿Ya? Si es que ha sido tratado ya por otro colega, si llegaron a un diagnóstico, qué resultados tuvo el tratamiento propuesto, ¿ya? Y también si es que ha presentado esta condición en otras oportunidades. Este ejemplar, el año pasado, ha mostrado lo mismo, la misma condición, y responden al tratamiento. Y este año está presentando lo mismo, pero mucho más intenso. Los signos clínicos son mucho más evidentes. Esa pregunta es muy importante porque les permite, obviamente, o sea, si ya hay un diagnóstico y esto es una recidiva nada más, yo diría en un 80% corrido ya la ruta diagnóstica. Y tener acceso a cómo y qué resultados tuvo. Si el tratamiento que instauró uno mismo el año pasado u otro colega en el episodio anterior anduvo muy bien, perfecto, podríamos basarnos en ese tratamiento haciendo algunas modificaciones de nuestro parecer, pero ya sabemos que anduvo muy bien. Y si no anduvo bien el tratamiento, entonces vamos a tener que modificarlo de forma importante. ¿Ya? El ejemplar ya se había tratado por esta condición. Se dan cuenta que no ha llegado al paciente todavía y ya hemos tenido algunos avances en la progresión clínica, en la progresión clínica, en la ruta abordaje clínico. Quizá preguntar si a lo mejor ya tiene alguna patología diagnosticada o si fue tratado por algo anteriormente que a lo mejor quizás tenga relación con él. Sí. Este paciente fue diagnosticado y fue tratado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Recuerdan de esas materias? O el también llamado ORVA, o el... ¿Recuerdan? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, eso profe. se diagnosticó, eso se trató, de eso me respondió muy bien el tratamiento. Sin embargo, en esta nueva temporada lo presenta de nuevo. ¿Ya?
Cuando la sospecha o la confirmación diagnóstica es EPOC, el ambiente que experimenta este ejemplar es muy importante. Recuerden que el EPOC es más bien una respuesta a algún alergeno ambiental. Y por lo tanto, la mitad del tratamiento está centrada en mejorar las condiciones ambientales, mejorar las condiciones de encierro de su pesebrera o disminuir los ambientes polvorientos del entorno que experimenta este ejemplar. Por lo tanto, en la inspección biológica, no solo debiéramos centrar nuestra mirada en el mismo ejemplar, sino que también en el plantel y en el ambiente de pesebrera, en definitiva. Si hay mucho material particulado en suspensión, si hay polvillo volando, qué tipo de cama usa esa pesebrera, cuánto tiempo encerrado, si tiene acceso a potreros o no. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Ahora, visualmente, ¿concuerda con EPOC lo que podemos ver? ¿Concuerda con el COPD? ¿Es una manifestación clínica esperable para un ejemplar con COPD? Y el COPD se caracteriza por tener una disnea Sí, porque se está expiratoria y además tiene y con disnea. tos además. ¿Ya? Fíjense el siguiente vaso. Sí. Pasando ya a la inspección visual. ¿Cuál sería el abordaje en la inspección física, en la inspección clínica que van a realizar? Proceder. ¿Qué pruebas diagnósticas pueden hacer? Pruebas clínicas diagnósticas. Que tienen que ver con el abordaje semiológico también. Y después, obviamente, de haber tomado todas las constantes o variables fisiológicas, tiempo higiene capilar, mucosas, temperatura, frecuencias. Yo no sé si serviría una eco, es que como son tan grandes los caballos, para ver los pulmones como un poco complicados, pero no lo sé, lo desconozco. Se puede hacer ecografía pulmonar en caballo. La ecografía torácica les dice bastante de la condición de las pleuras, si hay líquidos pleurales, si hay abscesos pulmonares, se pueden ver a través de la ecografía, ¿ya? En ejemplares de adultos también. Así es que perfectamente es un inventario viable para caballos. No es el momento todavía, o sea, recién estamos determinando si es que es necesario o no solicitar exámenes complementarios. Hay instancias previas aún, como esta. ¿Sí? Motivo de consulta, el caballo está tosiendo, doctor. Bueno, vamos a hacer reflejo de oxígeno entonces. ¿Era verdad o no? Efectivamente, el caballo tiene un reflejo de oxígeno positivo. Después de ese apretón de los pelillos traqueales, manifestó una tos paroxística, es decir, varias veces. Por lo cual se confirma entonces que hay una rayas reactivas. Este ejemplar ya se trató por EPOC la temporada anterior. Con lo que hemos visto entonces, ¿es suficiente para iniciar un tratamiento nuevamente o es necesario contextualizarlo aún más? No porque se haya tratado de lo mismo el año pasado, básicamente es la misma condición en el presente año. Dígame. Yo creo que igual que hay que abordar un poco más, sobre todo el tema del medio donde las camas pesebreras, porque
algo que está recurriendo, quizás no es el tratamiento, sino el manejo principalmente. Exacto, ¿cierto? No porque el año pasado el tratamiento haya resultado motivo suficiente para decir simplemente repitamos el mismo tratamiento, ¿ya? Porque eso nos va a poner en riesgo de que este otro año vuelva a ser lo mismo, el año siguiente vuelva a ser lo mismo. Es necesario entonces hacer hincapié en las condiciones de ambiente de ese ejemplar. Con cada episodio de reagudización del COPD hay un mayor daño pulmonar, ¿ya? Y eso va generando que cada episodio sea más agudo aún, hasta que llega un momento en que la respuesta al tratamiento es mucho menor, ¿ya? Por lo tanto, la idea es ponerle corte a esta situación y concientizar al propietario de que es una necesidad el trabajar en las condiciones del ambiente, rociando la pesebrera o rociando el lugar donde esté, no tenerlo en pesebreras, no exponerlo a ambientes polvorientos, mojar su alimento, todo lo que contribuya a disminuir la cantidad de alergenos que estén en su cercanía. ¿Ya? Pero perfectamente podríamos afinar un poco más el diagnóstico, ¿cierto? Y o ver el grado de progresión que tiene este COPD, o ver si aparecen algunas signologías complementarias al COPD. No sé, no les he dicho todavía si el ejemplar está con fiebre o no. Perfectamente un ejemplar con COPD, que su base no es infecciosa, pero perfectamente un ejemplar con COPD podría tener una colonización secundaria de bacterias y estar desarrollando además en forma paralela una infección respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, no podemos quedarnos solo con la información de que el año pasado se trató de lo mismo, entonces repitamos lo mismo. Tenemos que contextualizar este evento clínico de este año, sabiendo ya que es un ejemplar que en su historial clínico presenta COPD, pero tenemos que contextualizar si lo vamos a tratar igual o en el tratamiento, ¿ya? Saber si tiene secreciones o no, y qué características físicas tienen esas secreciones, si son serosas, sanguinolentas, mucosas, purulentas, sería de utilidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿ves? Yo les voy a pedir, y de acuerdo al programa de este curso, los 43 alumnos que lo conforman, estos casos clínicos que vamos a ver hoy, se los voy a distribuir según esa lista, para que durante esta semana, ¿ya? Ahonden un poquito más en el abordaje clínico de cada una de estas patologías. Y así entonces se van a conformar grupos de alrededor de 10 personas. Idealmente se debieran reunir o por lo menos tener actividad a través de mails, WhatsApp, pero lo más importante es que cada uno de ustedes se documente en sus casas leyendo un poquito más o cuestionándose cómo hubiesen actuado ustedes ante este caso clínico. ¿Qué pruebas diagnósticas hubiesen solicitado? ¿Qué alternativas terapéuticas son las que están disponibles? Y lo vamos a comentar la próxima semana, ¿ya? Pero les dejo planteado entonces este caso clínico, que por lo demás es un caso clínico muy común, sobre todo en ejemplares pura raza chilena, ¿ya? Estos trastornos crónicos, que son los COPD, la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, ¿ya? Y les voy a pedir que lo aborden de la siguiente temática, que es respetando el protocolo de aproximación al paciente. Es decir, anamnesis, ¿qué hubiesen preguntado? ¿Qué hubiesen mirado? Observado. ¿Qué pruebas clínicas hubiesen realizado? Yo solo hice una, la que les mostré, el reflejo de oxígeno, pero hay otras pruebas a través de la parrilla costal, ¿cierto? A nivel
que podrían entonces darnos una mayor contextualización del paciente. ¿Qué exámenes complementarios podríamos solicitar? ¿Será de utilidad una ecografía? Una de sus compañeros lo mencionaba, utilidad una endoscopía en este ejemplar. ¿Será de utilidad un lavado broncoalveolar en este ejemplar? ¿Será de utilidad o será aplicada radiografía pulmonar? ¿Ya? Se los pregunto que ¿cuándo egresan ustedes? ¿Cuándo tienen su egreso? Contéstenme eso, por favor. Yo sé que no es la misma fecha para todos, porque todos han tenido distintos avances en distintos semestres, pero Se supone que este semestre debería ser. ¿Ya? La mayoría de Eso, los semestres. La mayoría de este semestre. Eso significa que este otro año, muy probablemente, les va a tocar estar en frente ejemplar con estas características, sin la compañía de sus compañeros, sin la compañía de su profesor, y ahí va a ser importante que usted solo tome decisiones, ¿ya? Y utilice su criterio clínico, que determine si va a ser de utilidad o no solicitarle un estudio sanguíneo o una ecografía o una radiografía. Ahí ustedes son los que van a tener que llevar adelante el caso clínico. Entonces, me interesa que ahora puedan hacer ese ejercicio para que podamos limar algunas pequeñas falencias que pueden haber y que es normal que las hayan. Y tomen entonces este abordaje de caso clínico como una prueba de vuelo, ¿ya? Porque a que se dedique a clínica equina le va a tocar una situación como esta. Es muy común, sobre todo en ejemplares por raza chilena, es muy común este COPD, ¿ya? Entonces, si se saben preparar correctamente cómo abordarlo, van a estar preparados para dar respuesta a esta patología cuando les toque verla en el terreno. ¿Ya? Después les voy a mostrar cuál es la distribución de los grupos, ¿ya? Pero por lo menos van a haber 10 personas de los asistentes y les voy a pedir que ahonden un poco más en este COPD. Siguiente caso. Ejemplar de 4 años. Ejemplar macho y Profe, ¿sí? es que lo que pasa es... Ay, no sé si otra persona tiene problemas de conexión y hay una compañera que igual tiene y pregunta si es que va a subir las clases hoy día o cuándo, el video. Ya. Se está grabando el video. Se está grabando. Desconozco si el solo hecho de estar grabándolo ya les queda disponible o tengo que hacer un paso posterior a eso. No sé. Porque se está grabando. Ya, igual, me voy a asegurar de... Después tiene que enviar el link de la clase. Ya, perfecto. Me voy a asegurar entonces de que les quede disponible para después. Pero se está grabando. Ya, profe, gracias. Confirmemos eso. Grabación en curso, sí. Ahí está, ¿eh? Se está grabando, así que después me aseguro de compartirse. Bueno, a todo esto, ¿recuerdan cuál es uno de los fármacos que debiera estar presente en un tratamiento COPD? El caso anterior que veíamos. ¿Cuál es el principio terapéutico que buscamos en un tratamiento de COPD? ¿Corticoides? Corticoides y antihistamínico, ¿o no? En conjunto. Corticoides y antihistamínicos, sí. Sí. También Pero agregar un pregunto porque- mucolítico. ¿Perdón? También se puede agregar un mucolítico. Un mucolítico, un broncodilatador. Y en caso de que Ya. tenga fiebre, un antibiótico. En caso de que tenga fiebre, sí, eso tendríamos que evaluarlo, ¿cierto? El indicar una antibiótico terapia es ante la sospecha real de que hay una infección en curso. Ya, el que un ejemplar tenga fiebre, muy probablemente
está relacionado a eso, ¿ya? Pero un ejemplar puede tener aumentada su temperatura por múltiples situaciones, no solo por una infección. Por lo tanto, interpreten la hipertermia, interpreten el aumento de temperatura con cuidado. No por el solo hecho que el ejemplar tenga aumentada la temperatura, va a ser motivo suficiente para iniciar una antibiótico-terapia. Pero si el ejemplar tiene aumentada la temperatura, además con mucosidad a nivel del tracto respiratorio, ¿cierto? Y que esa mucosidad además tiene una coloración específica, amarillenta, ¿cierto? Mucosa, entonces les diría sí, se justifica el incorporar antibióticos. Ya recuerden que el EPOC o el COPD no tiene una base infecciosa, por lo tanto, no post-EPOC o COPD hay que indicar antibiótico-terapia, solo cuando corresponde. Y una de las variables, como dice la compañera, es la altura, la fiebre, ¿ya? Pero eso debería ir contrastado, interpretar esa fiebre, interpretar esa temperatura. Profe, pues, diurético. Podría ser un antipirético, claro, para disminuir esa hipertermia. ¿Ya? El tratamiento del EPOC, entonces, una inmunomodulación, un antiinflamatorio potente, el corticoide. ¿Y qué pasa si la yegua que está consultando por un EPOC está preñada? Son situaciones que, bueno, podemos usar el corticoide. No está recomendado usar corticoides en yeguas preñadas, sobre todo cuando tenemos que usar dosis, no dosis únicas, sino que por varios días. Es que nos va a tocar resolver. Hace poco, hace unos 3 días, me tocó, por eso se los comento, enfrentarme a una situación así. Yegua con sospecha de estar preñada, porque estuvo con un potro hace 7 meses. Entonces, antes de indicar el tuve que palparla, ecografiarla, para descartar si había preñez o no. Una vez que no había preñez, o sea, se descartó la preñez, entonces vamos con el tratamiento base, que es corticoide. Pero fue necesario hacer un paso previo, o sea, ahí estamos tratando un paciente, no una enfermedad. Ese paciente necesitábamos descartar si estaba preñado o no. ¿Ya? A eso voy con que estamos tratando pacientes y no enfermedades. Cada paciente es un mundo aparte. Bien, veamos qué pasa con este otro ejemplar. Ejemplar macho, entero, de 4 años, mestizo. ¿Qué me podrían decir de su en contexto general? Yo lo veo bien, no sé, es como negro puesto, pero Claro, si el contraste puede que esté costando un poco, ¿cierto? que ni siquiera el miembro posterior izquierdo podría decir algo, porque no sé si está mal parado o es por algo patológico, no lo Ya. sé. Pero fíjense que, bueno, no presenta cosas que salten a la vista, ¿cierto? Está bien parado, su condición corporal es promedio, digamos. Se nota que hay un cuidado por parte de este propietario, ¿cierto? Vamos más en detalle, entonces. Testículos y escroto, se ve ahí. ¿Ya? Y fíjense, lo importante que es hacer una evaluación en 360 grados. Fíjense lo que se ve desde atrás. Material purulento emergiendo desde este escroto. El motivo de consulta en realidad era ese. Ejemplar entero de 4 años, consulta por una castración. El propietario consulta por castración, ¿ya? Porque presenta un abultamiento y una herida contaminada con descargas purulentas. Ese es el motivo de consulta de este ejemplar. Me tocó verlo hace muy poco. De pronto toca una intervención que acordamos. Motivo de consulta entonces del volumen escrotal
o testicular, ¿ya? Motivo de consulta, yo diría, frecuente dentro de lo que son las patologías de órganos reproductores. Alteraciones del diámetro o del volumen escrotal o testicular. Múltiples causas pueden alterar el volumen escrotal o testicular. Múltiples causas. Nómbrame alguna de ellas. ¿Cómo podría haberse alterado el volumen testicular? El Traumatismo, volumen escrotal. Traumatismo, traumas, dura, ya, Temperatura. ay, Profe, ando media lenta. ¿No está castrado, cierto? ¿O sí? perdón, no escuché la pregunta. Entonces, estoy un poco lenta. No sé, ¿está castrado o no está castrado al final? Esa es mi duda. Yo creo que no. Castrado. El propietario Ya. quiere castrarlo. Ya, ok, gracias. La pregunta es, ¿qué situaciones o qué patologías podrían alterar el volumen testicular? ¿Cuáles serían a la vista, ya con mucha probabilidad de equivocarnos, porque todavía no hemos tocado, pero solo mirando, qué podría estar explicando este aumento de volumen tal o volumen testicular? Neoplasia. Neoplasia, podría ser una neoplasia. Nómbrenme varias cosas. ¿Qué cosa, profe? No le escuché lo último. ¿Que nombró la mujer? Nómbrenme causas de alteración de volumen testicular. ¿Qué un volumen testicular o escrotal podría haberse aumentado? ¿Qué Si podría me estar voy, pasando ahí? como dijeron, no sé, criptorquidia puede ser, pero es que se puede ser cuando hay, no sé, viejo. No sé, no necesariamente, pero puede ser traumático. Criptorquidia, No sé si se da intentamos, muy a frecuencia, pero dijeron tumoral, dije, puede ser con criptorquidia también. No sé. ya, Puede ser que se haya formado un absceso. puede ser una también. O ¿Ya? cuerpo extraño también, puede ser. ¿Sí? Recuerden que la criptorquidia es la retención testicular, es el no descenso de un testículo. Claro, pero como el Entonces, tumoral, no sé, lo relaciono con eso, más que nada. claro, una criptorquidia debiéramos ver una disminución del volumen escrotal o testicular. No está presente el testículo en ese escroto. Esa es la criptorquidia. Entonces, Claro. sería como lo contrario, damos el testículo en el escroto. Ya sería un motivo de disminución del volumen escrotal. ¿Profe? El absceso puede ser un aumento de volumen escrotal o testicular. Cuerpos extraños, traumas, como bien decían. ¿Ya? ¿Qué otras causas podrían generar un abultamiento a nivel escrotal o testicular? Profe, ese aumento, esto se llamaría orquítico, ¿no? Orquitis es la inflamación del parénquima testicular, es decir, cuando el testículo está inflamado. ¿Ya? Ya. Aquí la no sabemos si el testículo está afectado o no. Solamente vemos la región escrotal o testicular que está afectada. ¿Ya? Puede ser epididimitis, que es la inflamación Podría del ser, conducto, podría ser epididimitis también. o una ¿Ya? torsión no me acuerdo cómo, la torsión del conducto espermático. Una torsión testicular, ¿ya? Cuando el testículo se tuerce, efectivamente el cordón testicular completo se tuerce también. Podría ser también una torsión testicular. Ven cómo van saliendo ya cosas interesantes. No hemos tocado al paciente, todavía no lo tocamos, pero solo mirando ya tenemos por lo menos 4 ideas que podríamos seguir en la progresión diagnóstica. Puede ser un absceso, puede ser una orquitis, puede ser epididimitis, puede ser un trauma, ¿ya? Una hernia Hernias, escrotal. ¿ya? Una hernia escrotal, asas intestinales pasando por el anillo inguinal y llegando hasta el escroto,
ser hernia, podría ser simplemente líquido abdominal que pasó al escroto, ¿ya? Eso se llama hidrocele. O podría ser sangre que se está acumulando en el escroto, hematocele, ¿ya? O sea, y masa tumoral también me nombraron. Podrían ser varias cosas, ¿ya? Me gusta como esa lluvia de ideas, porque efectivamente todas las que nombraron podrían estar explicando esta alteración en el tamaño, ¿ya? Y además tenemos eso, está secretando, ¿ya? O sea, hay un proceso infeccioso activo. En la anamnesis, este ejemplar ya había pasado por una evaluación clínica de otro colega y ha experimentado una antibiótico-terapia de 4 dosis de Covactan, sin lograr mejoría, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lleva con esta condición? Ya, por lo menos 2 meses. Entonces el propietario, un poco cansado, ya quiere cortar el problema de raíz y quiere castrarse. ¿Cuál sería entonces, ustedes ya me han dicho algunos prediagnósticos incluso, cuál sería el paso siguiente? Obviamente tocar ese escroto, reconocer si hay sensibilidad testicular, reconocer si hay movimiento libre del testículo dentro de ese escroto, reconocer la temperatura de ese testículo, tocar simplemente, comparar el testículo izquierdo con el testículo derecho. ¿Y cuál podría ser un examen complementario a solicitar? Ecografía. Una ecografía de gran utilidad. Una ecografía escrotal es un procedimiento clínico diagnóstico sumamente invasivo, poco invasivo, muy corto además, duran muy poco las ecografías testiculares y les permite asumir o descartar muchas situaciones. A través de una ecografía yo podría asumir que hay orquitis, o que hay rotación del testículo, o que hay epididitis, o varicocele, o que hay una masa tumoral, o que hay una degeneración testicular, o que hay una hernia inguinal o escrotal, o que hay un absceso. Me nombré 8 cosas. Solo con una ecografía. Podría asumir que hay hidrocele o hematocele, y ahí nombré 10 cosas, con una ecografía. O sea, la ecografía en este caso es fundamental, ¿ya? No tengo las imágenes, pero yo ya hice la ecografía de este escroto y efectivamente hay un gran absceso por el lado derecho, ¿ya? Y que no afecta el testículo, solo un absceso sin afectar el parénquima testicular. Se dan cuenta que solo mirando un ejemplar, obviamente no vamos a tener diagnóstico solo mirando, pero solo mirando y observando ya podemos ir avanzando en la ruta diagnóstica. Solo mirando ya podemos tener una idea de las posibilidades que podrían estar generando esa alteración, que en este caso era simplemente testicular. Y si nos cuestionamos qué cosas son las que pueden aumentar el volumen testicular, entonces ya nos vamos conformando nuestra ruta diagnóstica. Tratamiento, drenar ese absceso. ¿Ya? Si no drenamos ese absceso, la antibiótico-terapia que podamos recomendar no va a tener un buen resultado. Drenar ese absceso y luego hacer una antibiótico-terapia adecuada. Contrastando, obviamente, antibiograma, cultivo bacteriano y antibiograma, para saber a qué bacteria nos estamos enfrentando.
y elegir con mayor certeza el antibiótico que vamos a seleccionar. ¿Tienen alguna apreciación distinta, una idea complementaria a este caso clínico? ¿Qué hubiesen hecho además? Profe, aparte de la Les digo, esto no antibiograma, ¿es necesario tomar otro examen de sangre? Bueno, este ejemplar va a ser sometido a anestesia. Ese drenaje se va a hacer bajo sedación, o sea, bajo anestesia total. No tanto, podría ser utilidad saber en qué situación se encuentra en general con un estudio de hemograma y un perfil bioquímico. El hemograma también nos ayudaría a saber si esa manifestación infecciosa está generando cambios sistémicos también. Metíamos aumentados los neutrófilos, por ejemplo, segmentadas. O si es una situación que es solo instaurada a nivel local. Profesor, ¿Sí? como tratamiento, pasaron a nosotros en Maipú en semiología, nos dijeron que muchas veces el tratamiento va acompañado de la prevención. Y como prevención, para este ejemplar, estaría bueno, no sé, saber si es que está inserto en ambiente con más equinos que puedan padecer un problema similar para evitar que se siga reincidiendo. Sí, De hecho, este caso va un poco más allá. En algo que en la anamnesis, el propietario indica que antes de presentar este absceso escrotal, el ejemplar presentó otros abscesos. Un absceso en el pecho, un absceso en el lomo y el tercer absceso que presentó fue a nivel testicular. Profe, ¿hicieron ¿Sí? citología? No se hizo citología. No se hizo citología. Yo sí hubiese recomendado una citología o una biopsia o una punción en caso de que la ecografía me hubiese indicado que hay una masa ordenada tumoral dentro de ese escroto, pero lo que se ve es solo un absceso, una cavidad circunscrita, ¿cierto?, llena de tejido líquido. Estábamos, yo les estaba comentando que además presenta otros abscesos. No es un absceso puntual por el cual se consulta, sino que son múltiples abscesos que fue presentando este ejemplar. Probablemente, ya, después les puedo comentar que resultó al estudio bacteriano, probablemente haya Corynebacterium pseudotuberculoso en este ejemplar, que haya generado distintos abscesos y que un tercer absceso fue a nivel testicular. De todas formas, el tratamiento pasa por drenar ese absceso y establecer una antibiótico-terapia muy bien seleccionada, y para eso primero tenemos que saber a qué bacteria nos estamos enfrentando. Les propongo hacer un break de 10 minutos y retomar entonces con lo que queda de clase. Todavía me queda por presentarles 2 otros casos clínicos y comentarles cómo va a ser la distribución de los grupos. Así es que a las 11:15 retomamos. perfecto. Así hay tiempo de ir a tomar un té, un café, estirarse un poco. ¿Ya? Uh-huh. Ya, profe. 11:15, entonces retomamos. ¿Ya?
revisando casos parecidos, no sé si sea el caso, a lo mejor tú tienes antecedentes